Vamos a otra evidencia. Muchas de las personas que viven una experiencia cercana a la muerte regresan con unas increíbles capacidades psíquicas. Es como si ese contacto con el otro lado les despertara ciertas capacidades, quizás innatas, que tenemos todos nosotros, pero que no sabemos cómo activar. Y esto es, para mí, sumamente interesante. Esta persona que veis aquí es una enfermera y médico británica que se llama Penny Sartori, que además demuestra una enorme inteligencia porque está leyendo Año Cero. Bueno, pues Penny Sartori, como digo, es una persona que dedica su vida a la medicina. Ella empezó trabajando como enfermera, luego estudió medicina y ahora es médico, ¿no? Y ella se especializó en el estudio de las experiencias cercanas a la muerte, pero un aspecto concreto de las ECMs, que es lo que les ocurre a las personas después de que viven esta experiencia, ¿no? Cómo cambia sus vidas y esas capacidades que desarrollan, ¿no? Y durante la entrevista que mantuve con Penny, ella me contó muchos casos que ha podido recopilar, ¿no? Muchísimos. Por ejemplo, el de una compañera enfermera que sufrió una experiencia cercana a la muerte, y esto es muy común, a algunas de esas personas que viven una ECM. Y es que desarrollan ciertas capacidades y son capaces, entre comillas, de leer la mente de las personas que tienen enfrente. A mí algunas personas que han vivido una ECM y tienen esta capacidad me dicen que es terrible y que quisieran no tenerla, porque es muy duro estar hablando con alguien y saber lo que está pensando realmente de ti. Es muy duro, ¿no? Y preferirían no tenerlo. Bueno, en el caso de esta enfermera era tal su capacidad que podía ir por la calle y saber no solo lo que estaban pasando, sino lo que les iba a ocurrir a las personas que se cruzaban con ellas por la calle, ¿no? Es decir, en un centro comercial, en un bar, por la calle, sobre todo cuando esas personas iban a sufrir hechos luctuosos en su vida, es decir, una grave enfermedad, la muerte de un ser querido, su propia muerte, ¿no? Y aquello le causaba tal pavor que estuvo varios meses de baja en casa sin salir a la calle, ¿no? Y finalmente, cuando logró salir a la calle, lo hacía con gafas de sol para no ver demasiado y con unos auriculares para escuchar música a alto volumen y no enterarse demasiado lo que pasaba a su alrededor, ¿no? Este es uno de los casos de este tipo, ¿no? Bueno, ese señor que veis aquí se llama Mariano Bete, no sabéis quién es. Es un tipo muy interesante. Él ahora está jubilado, pero fue catedrático de farmacia en la Universidad de Alcalá de Henares, y yo, como le digo a él, le digo que es un hombre del Renacimiento, ¿no? ¿Por qué es? Catedrático de farmacia, por lo tanto, doctor en farmacia, doctor en medicina, psicólogo, doctor o licenciado en filosofía y letras, doctor en biología. Cuando yo lo entrevisté, estaba acabando musicología, licenciado en geografía e historia, bueno, y no sé cuántas cosas más, ¿no? O sea, ha dedicado su vida al conocimiento, al estudio. Y él empezó a interesarse por el tema de las experiencias cercanas a la muerte e hizo algo muy interesante, ¿no? Y además, de manera absolutamente gratuita. Él hacía grupos de apoyo de personas como alcohólicos anónimos, ¿no? Pero de personas que habían vivido experiencias cercanas a la muerte, porque estas personas, al producirse ese cambio de conciencia, tienen muy difícil insertarse de nuevo en la sociedad, ¿no? Y lo pasan muy mal, ¿no? Es decir, muchas de estas personas, incluso no quieren vivir en esta sociedad, ¿no? Lo ven como algo muy materialista, ¿no? Muy poco espiritual, muy poco interesado por el prójimo, ¿no? Les produce rechazo este mundo, ¿no? El doctor Mariano Betes me describía a estas personas de una manera muy gráfica que yo le he copiado en multitud de ocasiones. Él dice que son una especie de profetas del más allá, porque no están ni en el más acá ni en el más allá, tienen un pie en cada mundo, ¿no? Yo creo que es una forma muy gráfica de expresar qué son estas personas. Y él, como digo, hace grupos de apoyo, bueno, pues personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, digamos que comparten sus experiencias y eso les sirve para encarar la vida a todas ellas, ¿no? Y él se ha encontrado con muchos casos de personas que tras sufrir una ECM desarrollan una serie de capacidades psíquicas increíbles. Y él me contaba el caso de una mujer
que ha desarrollado este tipo de capacidades, y él me decía que un día caminaba con esta mujer, una de las personas que acuden a sus grupos de apoyo, había quedado con varias personas para tomar algo y finalmente pues iban hacia casa, iban caminando por la calle Princesa, aquí en Madrid, y de pronto, por la carretera, pasó una ambulancia. Y esta mujer se quedó pensativa y dijo, dentro va una mujer de 38 años que ha sufrido un paro cardíaco y va a fallecer por el camino, no va a llegar viva al hospital. Tal era la seguridad que aquello dejó a Mariano muy impactado. Entonces decidió tomar nota de todo, de la hora, por qué lugar pasaba la ambulancia y, gracias a sus amigos médicos, logró averiguar si esto era verdad, si en esa ambulancia que pasaba a esa hora por la calle Princesa iba una paciente de estas características. Y él me decía, absolutamente sorprendido, decía, efectivamente, iba una mujer de 38 años que había sufrido un paro cardíaco y falleció en ambulancia poco antes de entrar en el hospital y no hubo manera de recuperarla, es decir, que acabó falleciendo. Otro caso de este tipo es el de mi amigo Eduardo Gil, que ahí lo veis con, ¿sabéis quién es, no? El que está al lado de él, Pablo Echenique, creo que es secretario de Organización de Podemos o algo así, ¿no? Y Eduardo Gil es también un buen amigo. Lo hemos tenido hace poco lo estuvimos entrevistando hace poco en La Rosa de los Vientos, la semana pasada, que dedicamos un programa que titulamos Resucitados, ¿no? Si podéis escucharlo en el podcast, es muy interesante porque es sobre personas que han estado muertas alrededor de una hora y han vuelto a la vida, ¿no? Son casos absolutamente excepcionales porque si estás más de 10 o 15 minutos en proceso de muerte clínica, si te recuperas, lo lógico es que sufras pues una serie de problemas cerebrales absolutamente irrecuperables, ¿no? Es decir, que acabes como un vegetal, ¿no? Sin embargo, en estos casos que contamos, que son casos absolutamente excepcionales, vuelven a la vida sin daños cerebrales, ¿no? Que es algo extraordinario, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? No quiero irme. El caso de Eduardo Gil, él sufrió un derrame cerebral, ¿no? Estuvo varios minutos muertos como consecuencia de ese derrame cerebral en proceso de muerte clínica y él vivió una experiencia cercana a la muerte que no os voy a relatar, que también es muy graciosa porque él cuenta que vio la luz, una entidad espiritual, y me contaba también muy gráficamente que cuando ve a ese tipo delante de él le dice, uy, 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 tú no serás San Pedro, ¿no? Y el otro le dice, ay, hijo mío, ¿cómo eres? Mira quién está aquí. Y le presenta a varios familiares fallecidos, entre otros su madre, se abrazan, le dicen que tiene que regresar porque tiene que cuidar de su padre, que esa es su misión en la vida, cuidar de su padre, ¿no? Bueno, lo interesante es que después de esta experiencia cercana a la muerte desarrolla una serie de capacidades psíquicas, ¿no? Por ejemplo, saber lo que va a ocurrir, ¿no? Y él habitualmente por las mañanas iba a leer a un parque, ¿no? Es decir, como consecuencia de este derrame cerebral, bueno, su experiencia fue tremenda, ¿no? Porque luego sufrió una recaída y acabó en un hospital para paliativos, esperando su muerte, ¿no? Y sorpresivamente se recuperó. Luego estuvo más de 9 meses en el centro de atención aquí en Madrid a personas que han sufrido derrames cerebrales o problemas cerebrales, el Centro de Recuperación del Daño Cerebral. Aquí en Madrid estuvo más de 9 meses recuperándose y obviamente pues tiene una serie de limitaciones y no ha podido volver a trabajar, ¿no? Y él, como digo, todas las mañanas iba a leer a un parque de Calatayud, él es de Calatayud, ¿no? El Parque de la Correa. Y él me contaba que una mañana se puso allí a leer y sintió algo extraño. Es decir, una sensación enormemente negativa que recorría su cuerpo, ¿no? Y le decía, tienes que irte de aquí, tienes que levantarte de aquí. Dice, oye, era tal la sensación negativa que sentía que cogí mis libros, mis cosas y me fui y dejé de leer. Una hora después se derrumbó la fachada de un edificio de la Plaza La Correa y cayó sobre ese banco. Es decir, si él hubiera estado allí, probablemente estaría muerto, ¿no? Bueno, para mí, estos casos también constituyen una evidencia de que las experiencias cercanas a la muerte son experiencias trascendentes que tienen algo más que ver con esa conciencia independiente del cuerpo físico que con procesos neuroquímicos, ¿no?